Buenas tardes, amigos quienes están pendientes de nuestros conversatorios. Hoy nos toca realizar el 13º conversatorio preocupado y ocupado por la situación país Venezuela, nuestro país. El tema de hoy justamente tiene que ver con ese sufrimiento que está padeciendo, que viene padeciendo y que ha escalado a su máxima expresión el pueblo venezolano. Lo hemos titulado Compasión política y humana hacia el pueblo venezolano en su realidad actual y futura. ¿Qué es compasión? Una palabra bíblica la cual significa empatizar con alguien que tiene un sufrimiento, que sufre, de ayudar a reducir ese sufrimiento de esa persona, que en este caso nos referimos al pueblo venezolano. Y eso es lo que está padeciendo el pueblo venezolano, en la cual está siendo sometido y sufriendo por el fraude, por los asesinatos, por la represión brutal, por las torturas, por la extorsión, por el chantaje, por las amenazas, por un régimen que no respeta la Constitución, que no respeta las leyes, que no respeta los derechos humanos, que no respeta las normas y los convenios internacionales. Estamos entonces frente a un régimen que actúa como un Estado terrorista, porque son los estados terroristas los que están al margen de la norma del Estado de Derecho, de la convivencia de las sociedades. Y por eso entonces es que hoy el tema estamos invocándolo para que haya mucho más allá una acción tangible, viable, concreta, con la que se compadezca con lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Hoy justamente quiero traer un párrafo que acaba de ocurrir hace varias horas, menos de 48 horas, de un discurso que dio el alto comisionado en la 50ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Volker Perthes, cuando dice: podemos seguir el camino actual en una normalidad peligrosa y dirigirnos como sonámbulos hacia un futuro distópico, o podemos despertar y cambiar el curso de las cosas para nuestro bien, para la humanidad y el planeta. Vamos a entender cuál es ese futuro distópico, el concepto, que no es más que personas, una sociedad que se está deshumanizando y que vive bajo el temor, bajo el terror de quienes los han sometido en los distintos tipos de regímenes a los cuales están. Y ese es el caso de Venezuela. Y esa interpretación de este comisionado es lo que justamente coincidimos, aunque nuestro conversatorio lo programamos hace una semana. Y este discurso es reciente, menos de 48 horas, lo que entonces hay una preocupación del alto comisionado que está entendiendo que hay que ir mucho más allá de lo que hasta ahora viene asumiendo la ONU y las distintas organizaciones y comunidad internacional, que hay que dar un paso más adelante. No se puede estar en silencio, no se puede estar en la retórica. Y creo que hoy nos sentimos realmente en coincidencia con esa preocupación cuando hablamos de la compasión política y humana del pueblo venezolano. En esa escalada de represión del régimen frente al pueblo venezolano, que vive bajo temor, bajo angustia, con estrés permanente, lo que se presumía que iba a ocurrir en la inteligencia de la oposición, de la plataforma unitaria, que la dirige muy bien María Corina Machado, aunque algunos han salido a malinterpretar lo que acaba de ocurrir, que es el asilo forzoso del presidente electo Edmundo González Urrutia. Así como María Corina actuó inteligentemente el 28 de septiembre, cuando se declaró el fraude, ya se había adelantado demostrando al mundo y a los propios venezolanos que había ganado Edmundo González Urrutia con una diferencia de más de 4 millones de votos. Bueno,
también nos unimos a la actuación del presidente electo González Urrutia de resguardarse ante la amenaza que representaba esa presión en la cual escaló a través de la fiscalía para llevarlo a la cárcel. Y se resguardó, y nada más y nada menos, en la embajada de los Países Bajos, sin que lo supiera el gobierno. Por eso es que era extraño, porque ellos estaban buscándolo y no lo encontraban. Y a través de allí se logró entonces canalizar el proceso de asilo con España, que provocó por fin que el presidente Pedro Sánchez se pronunciara, hasta considerara heroico la acción de Edmundo González Urrutia, y que de alguna manera se hizo presente con un avión de la Fuerza Aérea y vino acompañado con el secretario de Asuntos Exteriores y Global de España para garantizar que pudiera salir sin problema Edmundo González Urrutia de Venezuela. Y así se hizo. Y no fue una negociación como dijo el gobierno, y eso lo aclaró muy bien el gobierno, inmediatamente el gobierno de España. Es pedido, mejor dicho, es una petición del Congreso de España y del gobierno de Madrid, lo está instando a que reconozca a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Entonces podemos resumir que hay dos estrategias ahorita que están en marcha. Seguirá internamente María Corina al frente de esa resistencia, y tenemos al presidente electo libre a nivel internacional para moverse, él como un buen diplomático que conoce cómo son las relaciones diplomáticas y de gobierno, cómo se deben hacer, para demostrar una vez más el fraude que se ha cometido contra la democracia y contra el pueblo de Venezuela. Y por lo tanto, justamente tiene un antecedente histórico González Urrutia, que cuando en los años 70, cuando gobernaba Carlos Andrés Pérez, se le encomendó en Ginebra la responsabilidad, la jefatura de una misión muy especial, que era de llevar a España, que estaba en el proceso de transición, al expresidente Felipe González. Y en efecto cumplió con esa misión de manera estratégica, lo metió por detrás de un avión, por la parte trasera de un avión para ser discreto, y logró la misión. Hoy, justamente, por coincidencia de la historia de la política internacional, ha ocurrido lo mismo con el favor y las diligencias del gobierno de España, que hoy tengamos al presidente electo en España resguardado, y que nos arme esa estructura, esa relación con todos los gobiernos posibles, para que se siga sumando esa presión frente a quienes hoy tienen de manera arbitraria secuestrado la vida y el futuro hasta el momento de los venezolanos. Vamos a darle ahora la oportunidad al doctor Edwin Zambrano para que también haga su intervención sobre la materia. Adelante, Edwin. La intervención mía estaría basada en la crisis de la existencia del pacto social de la nación venezolana. Es decir, no hay futuro, no hay posibilidad de un futuro con una nación que tiene su pacto social en situación crítica como la que tenemos actualmente nosotros. Después del establecimiento de las constituciones, hace unos cuantos años, es la constitución mediante actos con trascendencia jurídica y política, o mejor dicho, actos políticos con gran trascendencia jurídica, los que definen la unidad de la nación, los que articulan los diferentes intereses, las diferentes particularidades y propósitos de una nación. Eso ha ocurrido en Venezuela en el siglo XX, a partir del año 47, principalmente. No me refiero a las otras constituciones porque son, digamos, más antiguas y menos importantes.
en el 53, en el 61 y en el 99 del siglo XX. 1947, 53, 61 y el 99. Allí hubo un movimiento del pueblo venezolano, de sus factores de poder, incluidas las Fuerzas Armadas, las organizaciones políticas, los ciudadanos de a pie, todos para definir un pacto. Y así las cosas, saliendo de un periodo largo de dictadura y de postdictadura, de transición, en el año 47 se da una constitución que contiene los nuevos valores y las nuevas maneras de dirigir y de gobernar a un país contemporáneo, más allá de la modernidad incluso. Sin embargo, eso chocó todavía con algunos poderes constituidos y en corto tiempo esa constitución fue barrida. Y la dictadura militar de la época pretendió legitimarse mediante una nueva constitución, que lo hizo, por cierto, mediante un fraude, una elección de de los representantes a la constituyente en el 30 de noviembre del año 52 y se desconoce el resultado. Incluso se invierte el resultado. Por cierto, hay una similitud entre ese acto realizado por Pérez Jiménez y la Junta Militar de Gobierno y lo que ha ocurrido ahora el 28 de julio. Y ellos dictan, ese gobierno dictatorial dicta una constitución en el año 53 y pues rompe con la anterior, aun cuando contiene un conjunto de elementos, digamos, que la anterior tenía. Unos años después, 5 años después, se da un cambio de gobierno y en el 61, 8 años después del 53, se dicta una constitución que consigue obtener un altísimo grado de consenso de la nación con la participación de comunistas, socialistas, demócratas cristianos, socialdemócratas, nacionalistas, etc. En una discusión amplia, democrática, abierta, cuya constitución pervive hasta el año 99. Es decir, fíjense la duración entre las que le señalé antes y esta constitución del 61. No obstante que habían algunos llamados para que se produjera una modificación de la constitución a partir del año 80, 81, a partir de los 20 años de esa constitución ya había un reclamo para ajustar algunas cosas, porque algunos de los problemas planteados y de los propósitos allí contenidos no se habían hecho realidad. Sin embargo, por distintos avatares eso no se hace. Pero finalmente en el 99, mediante un proceso también amplio que incluye a diferentes sectores de la sociedad y con participación de importantes representantes, digamos, académicos, culturales, intelectuales, profesionales del país, se procede a una constitución que es la primera que se vota en un referéndum. Y esta constitución es la que está siendo prácticamente desconocida, prácticamente arrasada por quienes detentan el poder constituido. Aquí se produce un quiebre de ese acuerdo del pacto social. No se puede hacer un acuerdo impuesto de larga duración. Es imposible. La única posibilidad de que un acuerdo tenga un sentido estratégico de construcción de un proyecto estratégico de construcción y desarrollo de una nación es que sea un acuerdo consensuado. Por eso son las constituyentes. Pero falsificar una constituyente como se hizo en el año 17 y 18, falsificarla es justamente encubrir el problema y más bien dinamizar las contradicciones internas. Eso es lo que ha ocurrido en los últimos años en Venezuela. Se ha falsificado la Constitución. Se habla en nombre de ella, pero se falsifica. Y sus valores, principios que están contenidos en los primeros artículos que yo recomiendo que se lean, que los lean detenidamente y varias veces, en los primeros 10 o 12 artículos se contienen las declaraciones fundamentales que constituyen el alma de la nación, el alma del acuerdo nacional. Esto ha sido violentado por completo. Allí se habla, por ejemplo, de la democracia,
de la participación de la sociedad, de los derechos humanos, de la primacía de la pluralidad o del pluralismo, etcétera. Y todo eso está siendo arrasado sin ningún tipo de consideración, sin ningún tipo de compasión. De modo que la reconstitución de ese pacto, a partir del restablecimiento de la vigencia plena, de la vigencia efectiva de la Constitución del 99, es lo que puede darle un futuro a nuestra nación. Las naciones tienen economía, pero tienen también política, tienen cultura. La política es la que regula el conjunto de aspectos, el conjunto de factores que componen la dinámica de una sociedad. Si esa estructura política está fracturada, está falsificada, está corrompida, entonces no hay futuro para el país. Esa es la grave situación que tenemos ahora, porque violaciones siempre hay, violaciones, incumplimientos. Todas las naciones en general y una nación en particular en su vida histórica tienen un conjunto de incumplimientos. Pero cuando ese incumplimiento llega a ser sistemático y llega a ser total, absoluto, mediante un proceso de falsificación completa de las leyes, del orden constitucional y del orden jurídico, ahí no hay posibilidad de futuro en esa nación. Esa es la situación que tiene el país de continuar gobernando quienes han gobernado a este país en los últimos años. Bueno, continúa ahora el economista Carlos Ochoa. Bienvenido, Carlos. Buenas tardes, amigos. En este conversatorio el objetivo es mostrar, transmitir este mensaje de preocupación, que como bien lo define René, la compasión, esa solidaridad, esa preocupación por la población venezolana, por nuestro país. En mi libro La generación perdida de Venezuela, que se publicó el 12 de julio, mucho antes de las elecciones, 3 semanas poco de las elecciones. Ya en una de esas conclusiones se manifesté la preocupación por el país, por la población, en el sentido de lo que pudiera significar el desconocimiento de esa decisión que el 28, así lo escribí, el 28 de julio se podía producir el punto de inflexión para el país, el punto de inflexión para el cambio, para retomar, para recuperar las instituciones, para recuperar el crecimiento de la economía, pero sin embargo eso no fue posible. Por los momentos no ha sido posible. Esperemos que ese cambio pueda venir para definitivamente colocar al país en una senda de crecimiento, de bienestar para la población. El régimen ha demostrado que ellos no pueden producir ese cambio porque durante 25 años, pero por el gobierno de Maduro, en esos 11 años, la economía apenas creció en tres oportunidades. En el 2013, cuando empezó el gobierno, en el 2022 y 2023, 3 años. Eso da un saldo de una caída de la economía del 71%. Eso, dado que no hay planes de programas de inversión, proyectos, no hay financiamiento, el gobierno no tiene cómo financiar el crecimiento de la economía, porque tiene el crédito internacional está cerrado, porque está en default, está en impago, la deuda externa, el país está comprometido. Ese es el gran legado que está dejando, que va a dejar pues, la deuda externa, que va a ser un impedimento, y eso hay que asumirlo. Por lo tanto, que de continuar el gobierno de Nicolás Maduro, lo que ofrece
es más de lo mismo, contracción de la economía y lo más lamentable, la emigración, pobreza. Y en esa emigración queda afectada el país. Uno de los impactos que lo vamos a ver en lo inmediato va a ser en el sector educación. En el sector educación, cuando inicien las clases, se van a empezar con menos profesores, menos maestros, porque muchos de esos maestros van a emigrar fuera o van a migrar a otras actividades económicas dentro del país. El nuevo año escolar se va a iniciar con menos profesores y, por supuesto, con una cobertura escolar también disminuida, porque los niños y jóvenes no pueden asistir a clases, las condiciones económicas no se los permiten. Hay un concepto que se utiliza internacionalmente, que es el concepto de los niní. En mi libro está un gráfico con todos los países donde se da ese indicador. Por supuesto, los niní son esa población de jóvenes, de niños, adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y ahora el régimen incorporó una modalidad más, que es que niños que inician la nueva año escolar, pero no van a poder estudiar porque están presos, fueron víctimas de la represión del régimen, algo insólito que que no se ve en ninguna parte del mundo, donde muchos niños no pueden asistir a clases porque están presos. Y aquellos que fueron liberados, que en libertad condicional, porque tienen medidas cautelares. Esos niños tienen que presentarse, tienen un régimen de presentación en los tribunales, donde van a ser interrogados. Eso afecta la salud de los niños. Ese es un trauma que esos niños y jóvenes no van a olvidar nunca en su vida. Ese es el futuro que le espera a este país. Ya la amenaza sin duda puede ser que tengamos el inicio de otra generación perdida, porque ya se perdió una, que son los 25 años de gobierno, que ya se cumplen 25 años. La tragedia para este país es que se pueda entrar en otra etapa de la generación perdida. Esperemos que no sea así. Seguiremos trabajando para que ello no suceda. Muchas gracias, amigo. Gracias, Carlos. Y para cerrar tenemos al ingeniero Julián Salazar. Gracias, René. Vamos entonces a iniciar mi intervención en este nuevo conversatorio sobre un tema muy importante, como lo acabamos de mencionar, que es la compasión humana y política por el presente y futuro de nuestro país, Venezuela. Tal como lo mencionó René en su intervención, la palabra compasión, este es un término que tiene hondas raíces bíblicas. Y aquí podemos decir que la compasión significa empatizar con alguien que sufre y sentirse obligado a reducir ese sufrimiento. Como lo menciona nuestro Señor Jesucristo, su enseñanza tuvo compasión por las personas a su alrededor. Por lo tanto, nosotros como cristianos tenemos todos un llamado de nuestro Señor Jesucristo a ser compasivos con los demás. Cuando Él nos decía, sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes. La compasión también se puede definir como mostrar o tener misericordia, porque la misericordia es el fruto de esa compasión. Es el regalo
que hacemos a los que sufren. Entonces, en este tema específico, nosotros como personas que también sufrimos, porque sufrimos el exilio de 25 años, muchos, y no es un exilio dorado como muchos creen. Es un sufrimiento que está aquí metido en el corazón y que tenemos también que aportar a ayudar a todo el pueblo venezolano o a la gran mayoría del pueblo venezolano que está sufriendo los embates de esta dictadura opresiva con todas las cosas que ya sabemos. Entonces, esa es nuestro principal grano de arena. Está dentro de nuestra actuación hacer que se denuncie a nivel nacional e internacional cuál es nuestra posición como personas ligadas al sufrimiento de nuestro país. Pero veamos también desde el punto de vista de la parte previa. Ya en otras oportunidades hemos visto la destrucción del principal derecho humano que tenemos, que es la libertad, la democracia, desde hace 25 años. Porque es que ha habido una devastación del país en todos los sentidos. Y lo reitero aquí, que ha sido política de Estado. No ha sido por incompetencia ni nada por el estilo, porque para reprimir, para matar, para secuestrar, en eso son muy eficientes. No para construir, para destruir empresas, ahí son muy eficientes. Y desde el punto de vista de esa devastación política, es porque han concentrado todas las instituciones del poder legislativo, del poder judicial, de todas las instituciones que deben trabajar en conjunto con el poder ejecutivo, lo hacen bajo la hegemonía de una sola persona, el dictador. Ahora, ¿qué devastación ha habido? Es por todos conocida, la promoción de la separación social que comenzó desde el primer instante en que el primer dictador, que en el infierno debe estar, porque estamos hablando de una parte espiritual, que ha sido la promoción de la separación social y de crear la desunión en la familia, en los amigos, en todos los venezolanos. Y que ha ocasionado también esto, una emigración masiva. Cuando ellos dicen, o lo decía el innombrable, el que no le guste la revolución, que se vaya. Y así lo han seguido divulgando sus adláteres, sus seguidores. Y ahí está también la destrucción económica del aparato productivo, de la producción de petróleo, cuando dijo hay que tomar esa colina. Y la tomaron. Afortunadamente, y en mi conciencia y en mi corazón está que yo le dije no. Y le dijimos más de 23,000 trabajadores, ejecutivos, supervisores, ingenieros, todas las nóminas de la industria petrolera, le dijimos no porque sabíamos que era lo que se venía. Y ahí está la industria petrolera quebrada. La destrucción de la agricultura, de la ganadería, de la industria, del comercio, del turismo. Ahí está Margarita aletargada, nuestra tierra añorada. Ahí está, sufriendo todas las carencias. Todo con el fin de generar más y más pobreza, porque ellos viven es de la pobreza. ¿Y cómo es la situación actual? Menos mal que actualmente, desde el año pasado hasta el actual, se ha consolidado un liderazgo fuerte, inteligente de todos los opositores, que somos más del 80% de los venezolanos, a través de María Corina Machado, desde el éxito de la celebración de las elecciones primarias hasta la actualidad. Y han sido triunfos sucesivos, las primarias,
la consolidación de su liderazgo político y mesiánico, el desmantelamiento del apoyo popular del régimen con esa decadencia que ha ocurrido en el chavismo y la cantidad de obstáculos que mencionaba René y el fracaso de esos obstáculos que le han colocado a nuestro liderazgo, que más bien ha sido lo contrario, más apoyo a María Corina Machado y a nuestro presidente electo Edmundo González. Y el éxito lo hemos visto en ese 68, redondeado 70% de ese triunfo abrumador, más la obtención y publicación de las actas de las mesas. Eso es algo que ha sido un triunfo. Pero ¿qué pasó? Ha ocurrido desde el 28 en la noche, que muchos dicen que es un fraude electoral. No, fue un golpe de Estado. Fue un golpe de Estado a través del forjamiento de los datos o de los resultados de esas elecciones. Y que se ha creado un Estado totalitario y ahora estamos en la etapa final, que es la etapa final para llegar al triunfo. Es decir, el eslogan que siempre y la orientación estratégica que siempre María Corina ha dicho, hasta el final, cobraremos y lo lograremos. Y todas estas cosas que están pasando actualmente, como el exilio del presidente electo, eso es otro triunfo. Yo lo veo como un triunfo. ¿Por qué? Porque más peligro está el presidente electo en Venezuela, entonces desaparece el presidente electo. Y sin presidente electo, ¿qué van a plantear? Bueno, hay que hacer otras elecciones. Menos mal que la inteligencia del grupo opositor ha sido un triunfo. Ni siquiera sabían dónde estaba. Entonces, en síntesis, la compasión humana y política ante el sufrimiento de todos los venezolanos, debemos hacerlo en el exilio y dentro. Ayudar al prójimo. Ayudar a que esta desgracia no continúe. Y vamos a continuar en esta etapa con convicción, con esperanza, con confianza en nuestro liderazgo para lograr ese triunfo. Y todos los venezolanos dispersos por el mundo y sufriendo también en Venezuela, tenemos que tener muy claros nuestra esperanza. Nuestra esperanza no la destruye nadie, ni siquiera con la represión. Gracias a todos por seguirnos en este canal de política y gerencia con este nuevo conversatorio que hemos tenido. Gracias por haber visto el planteamiento que hicimos en el conversatorio anterior, que ha tenido un seguimiento muy abrumador y bastante personas que nos han indicado que nuestro mensaje está acorde y está en línea con la estrategia trazada por nuestro líder. Gracias.